Bien, ya estamos de regreso. A ver, una información, digamos, para el contexto de lo que les planteaba antes de irnos a la pausa, y es que hay dos proyectos en la Comisión de Gobierno Interior en la Cámara Baja. Uno señala y establece sanciones para todos los electores, tanto chilenos como extranjeros, avecindados en el país, ¿no? El otro propone que las multas se apliquen únicamente a los chilenos, con montos que van entre los 33.000 y los 210.000 pesos. Hay que recordar que las elecciones presidenciales y parlamentarias serán el 16 de noviembre y en ella pueden votar cerca de 800.000 extranjeros que tienen la opción de sufragar. ¿Cuál es el tema? Aquí es si acaso se está haciendo o no un cálculo electoral, tanto de aquellos que les conviene, dicen algunos, que voten los extranjeros porque la mayoría de ese voto sería para las derechas, o aquellos que señalan que se tiene que respetar en definitiva lo que dice al pie de la letra la Constitución. Bueno, de todo eso vamos a conversar con la doctora en Gobierno y Administración Pública, académica de la Universidad Central, integrante de la red de politólogas, Neida Colmenares. Neida, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, buen día, Mirna. Gracias a ustedes por la invitación. Neida, quiero partir por lo primero. ¿Qué es lo que se señala? Que solo países como el nuestro, por cierto, Uruguay, Nueva Zelanda, Malawi y Ecuador tienen el derecho a voto para las personas extranjeras en todas las instancias, y el resto de los países del mundo o no lo tienen o muy acotado a elecciones locales. Te pregunto, ¿cómo estás viendo esta discusión respecto de si los extranjeros tienen o no el derecho a elegir a quien gobierna un país? Mirna, bueno, primero me parece muy asertiva tu introducción al señalar que existen distintos proyectos que se están discutiendo en el Parlamento. Entonces, respecto a este proyecto, que es el Boletín 17.062-6, que específicamente ese proyecto lo que plantea es la modificación de un artículo específico, que es el 174 de la Ley 21.325, que es la Ley de Migraciones. Ese proyecto lo que busca es modificar este articulado que plantea que los extranjeros pueden votar en todos los niveles políticos y administrativos, no lo restringe. Por señalar que solamente voten en lo local. Y en ese proyecto particularmente, yo he tenido la oportunidad de revisarlo en varias oportunidades y estuve incluso en la Comisión de Interior dando una opinión académica al respecto, en Ya, representación de varias organizaciones, y ese proyecto se fundamenta casi exclusivamente, por no decir totalmente, en este argumento de la experiencia comparada. De hecho, el proyecto tiene un error porque señala ahí, digamos, excluye a Nueva Zelanda, ¿no? Digamos. Pero claro. y en este caso, el argumento de la experiencia comparada es un argumento que a mi juicio es un argumento político, es un argumento relevante desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de contextualizar lo que significa en otros países, en otros estados, cómo se maneja el tema del voto migrante, pero ese argumento no es un argumento técnico científico que necesariamente conlleve la conclusión de que el que no exista el voto en todos los niveles políticos administrativos de los extranjeros, la mayoría de los países, sea algo negativo, sea un hecho negativo. De hecho, desde alguna más otra literatura u otras investigaciones sobre ciudadanía, sobre derechos políticos y sobre migración, se reconoce a Chile precisamente por ese argumento de experiencia comparada como algo positivo. Entonces, lo primero que quería señalar es que es un argumento que a mi juicio es muy importante, es un argumento político, es una información necesaria, pero no necesariamente la conclusión de eso, que yo he visto con preocupación, de hecho, algunos analistas que lo nombran así como la anomalía chilena, ¿no? Como esta, hay gente que la ha catalogado hasta como esta Claro. aberración institucional, y la verdad es que no es así. Y ahí me gustaría colocar un ejemplo en Chile, que fue la ley 21.216, cuando se discutió la ley de la paridad en el proceso constitucional en su primer momento. Y esa ley era única en el mundo, o sea, el hecho de la paridad en el proceso constituyente inicialmente fue único en el mundo y eso concitó dentro de todos los actores políticos, yo me atrevería a decir de forma transversal, como un hecho único y positivo que lideraba Chile. Entonces, ese argumento de entrada es para conversarlo, es para discutirlo, Correcto. pero no necesariamente para mí significa algo negativo en Chile. En mi Ya, caso, creo que es claro. positivo.
Ya, antes de profundizar ahí, porque obviamente vamos a hablar Ujú. también de por qué debiera un extranjero elegir un presidente de la República, si que lleva años viviendo en un país, si está pagando impuestos, en fin, si ya es parte de la sociedad chilena, no que esté de tránsito, evidentemente. Pero antes de eso, ¿cuánto influye, Neida, la correlación respecto de las preferencias políticas de los extranjeros en Chile? ¿Por qué te lo Eso. pregunto? Porque la encuesta, perdona, solamente un punto, porque la encuesta Panel Ciudadano UDD a migrantes dice que entre los venezolanos el 32% apoya a José Antonio Cast, el 30% a Evelyn Matei, el 9% a Johannes Kaiser y Janet Jara obtiene un 8%. Y además un 43% dice que jamás votaría por ella. Entonces, efectivamente dirías tú que el voto extranjero es un voto fundamentalmente de derechas en Chile. Lo que pasa es que es muy interesante ese análisis, ¿no? Porque a propósito también de la construcción de ciudadanía política, señalar que esta comunidad migrante en Chile, toda la evidencia muestra que no es una comunidad, no es una migración flotante. O sea, por lo tanto, es una comunidad migrante que llegó a Chile y que está, digamos, la evidencia técnica dice que se va a quedar en Chile, forma parte y va a seguir formando parte de la comunidad política. El Ya. foco de la discusión, porque este proyecto y los otros proyectos, yo no sé si decirle paradójicamente, pero digamos, a mí me llama la atención que han sido impulsados fundamentalmente por esto que entendemos en Chile como el sector progresista o el sector oficialista, ¿no es cierto? Focaliza respecto a la migración, a la población o a la diáspora venezolana, a los migrantes venezolanos que están acá. Sí es cierto que este estudio que presenta, esta encuesta, más que un estudio, esta encuesta que presenta eh, el panel ciudadano sobre los migrantes y empieza a preguntar preferencias políticas, da elementos para pensar, y yo creo que es así, que hay una tendencia, ¿no es cierto?, en este momento a una preferencia política electoral centrada en lo que entendemos como derecha, ¿no?, o ultraderecha en Chile. Ahora, eso no es distinto a lo que observamos en las encuestas respecto a las preferencias de los nacionales. Entonces también la pregunta es por qué a los actores políticos, ¿no es cierto? ¿O por qué genera tanta preocupación que la comunidad migrante, que forma parte de la comunidad política y de la sociedad chilena, reitere las tendencias que tienen, ¿no es cierto?, el padrón electoral en su conjunto y qué es lo que muestran las encuestas, que hoy en día hay una mayor preferencia, ¿no es cierto?, pareciera una mayor tendencia hacia los sectores más de derecha. Y eso se reitera en la población migrante. Claro, Ahora, pero hay un foco particular en los venezolanos. Yo ya. creo, Mirna, que sí. Yo creo que efectivamente hoy hay una tendencia en la comunidad venezolana de una preferencia fundamentalmente hacia los sectores de derecha. También creo, y me quiero quizás agregar quizás otro elemento, no es mi intención generalmente como venezolanizar la discusión electoral migrante, pero así lo Ujú. han hecho los actores, o sea, han venezolanizado toda la discusión y todos los argumentos que no son técnicos y una politización exagerada y muy xenófoba hacia la comunidad venezolana. Pero también yo me pregunto por qué a los sectores de izquierda les sorprende, por ejemplo, que la comunidad migrante venezolana tienda a tener una mayor preferencia hacia otros sectores que no sea, por ejemplo, el Partido Comunista, cuando Yanez Jara, que es la candidata del Partido Comunista, y el Partido Comunista sigue vinculado al madurismo, al chavismo en Venezuela. O sea, casi que es una... Sería más bien extraño que una comunidad migrante venezolana, ¿no es cierto?, que es políticamente contraria a la dictadura venezolana, sintiera alguna afinidad por un sector de izquierda que no le habla, que no le convoca y por cierto que mantiene vínculos con el chavismo. Entonces eso a mí en general cuando algunos analistas dicen, mira esta sorpresa de esta encuesta, uno dice, pero casi que es de sentido común, ¿no? Lo extraño sería que las preferencias fueran distintas en esta comunidad migrante. Y otro elemento que te quería comentar, Mirna, si te parece relevante Sí, que lo claro. conversemos, es que el Sí, sector sí. oficialista, el domingo estuve escuchando con mucha atención al ministro Elizalde, entre Ujú. otros voceros del gobierno, porque está este proyecto del que estamos conversando y está el proyecto que impulsa el Ejecutivo para discriminar entre los nacionales y extranjeros a propósito del voto, ¿no? De la multa. Y el Claro. ministro Elizalde decía con una liviandad, bueno, pero es que los migrantes se nacionalicen. Si ellos quieren formar parte de la comunidad política, que se nacionalicen, como si el proceso de nacionalización fuera tan simple. Hoy en día el proceso de obtención de una visa temporaria, una visa definitiva, que es la que da paso, ¿no es cierto?, al proceso de nacionalidad, tarda muchos años. O sea, de hecho el mismo
Extranjería, el Servicio Nacional de Migraciones, en su página, ¿no es cierto?, del Departamento de Estudio, publica un informe el año pasado que muestra que hasta el 2022 había un promedio de 571 días hábiles para que una persona, esos son más de 2 años, obtuviera una respuesta respecto a su proceso de permanencia definitiva. Yo te puedo comentar en mi experiencia, yo tengo 20 años en Chile, me Ya. nacionalicé hace un par de años, hace como 7 años más o menos, y en ese momento que no teníamos, digamos, este volumen, por llamarlo de alguna manera, de comunidad migrante y esta institucionalidad tan colapsada, yo estuve 6 años para nacionalizarme, en mi Imagínate. experiencia, en ese proceso. Entonces, cuando los actores dicen, primero la descalificación sobre la comunidad venezolana, la sorpresa de como si todo el padrón electoral fuera venezolano, solo el 22% de ese padrón electoral es venezolano, en su preferencia política, y lo otro es que se nacionalicen los extranjeros, me parece que es muy irresponsable y denota además un desconocimiento de los procedimientos institucionales y de la capacidad institucional que tiene Chile hoy en día para el otorgamiento de visas y los procesos de nacionalización. Entonces Claro. considero que ha habido ahí Ya, eh, Leida, un punto que te quiero solamente hacer y es que cuando tú dices que lo que muestra esta encuesta respecto de las preferencias de los extranjeros hacia los grupos de derecha y que sería más o menos lo mismo de los connacionales, no, pues yo te lo retruco porque resulta que aquí sí, Janet Jara obtiene un ocho por sí. ciento y hoy día Janet Jara encabeza las encuestas. Entonces, evidentemente que hay una clara postura por sectores de derecha, más allá de las razones que son evidentes, Ujú. como tú lo planteas muy bien. Pero déjame ir a un punto que tú planteas también. Cuando se basa en la posición del oficialismo, del gobierno, en esto de que la Constitución dice que los extranjeros vecindados por más de 5 años podrán ejercer el derecho a Ujú. sufragio, bueno, el podrán no significa que deberán. Entonces, como no dice la Constitución, habría que hacer un cambio constitucional ahí, ¿o no? Mira, de hecho hay un proyecto de reforma que introdujo también, creo que fue la democracia cristiana de reforma constitucional, que está como olvidado porque es más complicado. Efectivamente dice que, bueno, podrán votar y luego esto se regula con el artículo 174 de la Ley de Migraciones en que dice podrán votar en todos los procesos electorales, pero yo considero que ahí para mí el argumento central es que el incentivo, la multa, el voto obligatorio con la inscripción automática al padrón electoral de todas, ¿cierto? Las personas en Chile habilitadas para obtener ese derecho, ha sido entendido también desde la ciencia política, digamos, de los procesos electorales como un incentivo. La multa en sí misma no es el fin, la multa es el medio para que se genere un incentivo hacia una mayor participación política, porque el diagnóstico que hace Chile, ¿no es cierto?, en el proceso de participación política electoral es que esa participación política venía a la baja y eso atenta contra la legitimidad de la democracia. Entonces, si los extranjeros que tienen derecho a voto político forman parte de esa comunidad política, indistintamente que tengamos la discusión sobre la institucionalidad y la incomodidad que hoy en día le genera a algunos actores políticos a pocos meses de las elecciones y en una discusión que carece de elementos técnicos, la incomodidad que genera, ¿no es cierto?, el no haber hecho esta discusión a tiempo sobre cómo se regula, en qué niveles políticos electorales la experiencia comparada, a mi juicio me parece que el problema no estaría ahí. O sea, porque finalmente el argumento que está detrás de esto es incentivemos la mayor participación posible. Ojalá participe la totalidad del padrón electoral. Y en ese sentido, la comunidad migrante, mientras forme parte del padrón electoral, yo no le veo inconveniencia al artículo constitucional. Lo que sí creo, Mirna, es que es Ya. necesario, sí creo que es necesario el Ujú. debate político institucional en el marco de la soberanía sobre cómo regular los procedimientos o los plazos de la comunidad extranjera que forma parte de la comunidad política. Eso es necesario. No podríamos decir que los países no es legítimo que tengan una preocupación respecto, ¿no es Claro. cierto?, a la incorporación de extranjeros en sus padrones ¿Leida? electorales. Claro, pero déjame insistir en el punto de por qué el resto de los países del mundo, o sea, son apenas 5 países en el mundo, entre ellos nosotros, que permiten a los extranjeros después de 5 años votar en cualquier tipo de elección. ¿Por qué, si ese es un bien a emular, bueno, ¿por qué no lo han emulado el resto de los países del mundo? Mira, la Constitución chilena, el artículo constitucional que define o regula, digamos, la participación de los extranjeros en el ámbito electoral,
viene de la Constitución del 80, o sea, no es nueva. Yo creo que los países, yo no soy experta en temas constitucionales, pero sí creo que las legislaciones migratorias, digamos, en distintos países han ido modificándose conforme se han hecho las discusiones de los países. Y el tema migratorio es un tema relevante en las agendas políticas internacionales. Ahí hay tradiciones constitucionales, hay definiciones también de los países, y te insisto, Mirna, si Chile, si la comunidad, los actores políticos de Chile hacen un debate y hubiesen considerado que no es adecuado, que las preferencias del pueblo chileno es que los migrantes, la comunidad migrante no participe en todos los niveles políticos y administrativos, a mí eso me parece una discusión legítima, digamos, Ya. para serte bien honesta. A mí lo que me complica, y yo creo que es lo que complica desde el punto de vista también de los derechos, es que esta discusión, tal vez lo voy a decir simplificándolo mucho, ¿no? Pero esta discusión llega un poquito tarde y en una coyuntura inadecuada, porque hoy en día tú decías la cifra, son 786.000 personas que ya tienen el derecho y lo han adquirido, que no son la mayoría venezolanos, porque de ellos 22% son venezolanos. Hay una comunidad histórica y peruanos, colombianos, bolivianos, ¿no es cierto?, argentinos. Entonces yo a esa gente le tengo que decir hoy por qué, después de que vienen votando desde siempre, digamos, cuando quieren, cuando el derecho no era obligatorio, o sea, que tienen el derecho y que lo han ejercido, ¿por qué ahora yo voy a retroceder? Y el discurso que uno esperaría que, bueno, en el Parlamento se dé una discusión con argumentos técnicos, con expertos constitucionalistas que nos aporten elementos técnicos en esto, digamos, en esta pregunta valiosa que tú haces. No puede ser que el argumento para retroceder en ese derecho que no tienen solo los venezolanos, porque se ha venezolanizado absolutamente la discusión del voto migrante, que es una discusión, yo insisto, legítima en los países. Ujú. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo lo vamos a hacer, digamos? ¿Por Claro, qué pero no es quitarles el derecho, es simplemente no aplicarles la multa. No, porque el proyecto, el boletín 17.062, lo que plantea restringir el derecho, plantea que ya no pueden votar en las elecciones Ya, nacionales y solo en las ok, locales. Entonces ok. la pregunta es, y ahí se entra en el plano, y es un poco lo que han planteado también, planteado algunos académicos sobre, hay que analizar la inconstitucionalidad de este proceso, entonces tenemos que ir al origen, como tú bien planteabas, que es el artículo 14 de la Constitución, que no Claro. lo rige. Porque aquí lo que estamos diciendo es que sí estamos planteando un retroceso en derecho. Ahora, es una discusión que hay que dar. Ahí ASOVEN, por ejemplo, la Asociación Venezolana en Chile, ha planteado incluso a la Comisión de Gobierno la disponibilidad incluso de sociedad civil y de todos unos actores académicos para discutir, por ejemplo, Ujú. procedimientos, plazos. Efectivamente, podríamos pensar, así como se dice en los medios de comunicación, que 5 años de vecindamiento en un país, Claro. la verdad es que yo coincido, parece poco como requisito formal, aunque también hay que decirle a las personas que para que una persona llegue a tener permanencia definitiva hoy en Chile son muchos más de 5 años de Ya, avecindamiento. Neida, claro, tú lo planteaste varias veces y lo ha dicho el propio diputado Daniel Manucheri del Partido Socialista. Él dice, no es xenofobia, es sentido común. No queremos que nuestra política sea con arepa y ron. La derecha quiere transformar a Chile en Chilezuela y quiere que el debate presidencial se trate de lo que pasa en Venezuela. Y además ha dicho que la derecha lo que quiere es convertir a los migrantes en una base electoral para sus intereses. Entonces la pregunta es, ¿quién ha venezolanizado este tema? Mira, yo creo que hay un discurso común en todos los actores, pero lamentablemente yo creo que quienes han liderado estos proyectos, por lo menos el proyecto que modifica el voto directamente, el diputado Manu Chairi, que tú lo acabas de señalar, la diputada independiente del PPD, que es la diputada Musante, que además ha dado unas declaraciones muy preocupantes junto a este diputado, porque la información que se presenta no es verosímil, o sea, se está hablando con datos que no son reales, ¿cierto? Y con una información que está muy descontextualizada de la realidad. Tenemos también al senador delegado Rementería, cuyo video, no sé si lo pudieron observar, también es muy preocupante cuando habla de que, o sea, la comunidad migrante no puede elegir, ese es el mensaje del presidente de Chile, porque confunden la tostadora de pan, ¿no es cierto?, con tostadora de arepa, etcétera. Entonces, eso, a mi juicio, es un populismo muy cargado de xenofobia que hace mucho daño a la discusión política, que yo creo, Mirna, insisto, que es una discusión que en este momento de coyuntura electoral no hay que dar, pero es una discusión que hay que darla en el Parlamento, ¿no? Sobre los procedimientos, sobre los plazos, sobre la incorporación de la comunidad migrante a la comunidad política. Pero estos no son argumentos técnicos, esto es una xenofobia. De hecho, el diputado hizo un tuit, ahora se le llama X, en que señalaba
que la comunidad venezolana había respondido agresivamente, algo así decía, a su argumento. Y lo que pasa es que él no tiene ningún argumento, es súper discriminador. Y lo otro, si me salgo un poco como porque mi posición no es promigrante, es más bien como en una perspectiva de cohesión social, es un bajo nivel de la discusión política que no contribuye al fortalecimiento de democracia en Chile, y menos en un país como Chile, que tiene toda una tradición de recuperación y de fortalecimiento de la democracia de los años 90 y ha sido ejemplo en eso. Entonces, en ese sentido, yo creo que los diputados hacen un tremendo daño porque además hacen caricatura, generan confrontación con la comunidad venezolana, ignoran la tradición migratoria y política que tienen otras comunidades en Chile. Y además, yo creo, Mirna, que en la política, si tú tienes comunidades, porque ahora todo define el voto. He visto unos analistas que dicen, los venezolanos pueden definir el voto. Bueno, pero a veces también dicen, las mujeres pueden definir el voto, los estudiantes pueden definir el voto, los jóvenes, la región metropolitana define el voto. Si ese fuera el argumento, imagínate, tendríamos que estarnos cuestionando entonces restringir el voto cuando no nos favorecen los cálculos. Ahí debería haber más bien una reflexión de por qué no salen a conversar con la comunidad venezolana, por qué no salen a construir política con la comunidad migrante, ¿no es cierto?, en general, y construyen propuestas en ese sentido. A Ya, mí, para cerrar este punto, lo de sí. Rementería me parece súper grave cuando él plantea que los venezolanos eligen, entre comillas, mal y pone la foto de Maduro, porque sabemos ya que ahí no hubo una elección sino una dictadura. Entonces considero que es muy preocupante que un integrante del Partido Socialista, hoy en día ratificado como candidato de senador, contradiga también lo que los propios sectores políticos han dicho. En Venezuela no hay un proceso electoral, entonces la verdad es que eso es muy grave también. Claro. Lo último que te quiero preguntar, Neida, se nos va acabando el tiempo y dice relación con esta cumbre progresista que hubo ayer, que claramente levanta las alarmas respecto del avance de discursos de odio, autoritarios, populismos, de ultraderecha, ¿no es cierto?, que amenazan las democracias. ¿Qué te pareció? A ver, ¿qué valoras tú de esa cumbre y qué crees que le faltó? Bueno, Mirna, yo no he seguido todos los discursos de la cumbre, la estuve mirando en términos generales, pero no me sentaba a leer todos Ya, digamos, las intervenciones en más detalle. te Me lo planteo parece, con eso, con el tema que se ha dicho, que por qué no sí, mencionaron la situación de Venezuela en la región. ¿Te parece que debió haber eh, estado? y por supuesto que sí. Ahora, yo creo que en el caso particular de Colombia, en Colombia con el Mm. presidente Petro ha tenido también unos discursos bastante ambiguos, casi que por ser elegante, ¿no? Y un poco diplomática. Entonces creo que Venezuela es un tema que lamentablemente uno entiende que no hay un sector de izquierda aún en América Latina unificado en torno a lo que sí ha dicho y las posiciones en las que sí ha sido claro el presidente Gabriel Boric. Eh, entonces creo que es un tema que aún lamentablemente no concita una unidad, a pesar de que ya hay demasiada evidencia, y eso preocupa, Mirna, porque el discurso de la democracia no puede ser discurso donde se relativicen, o sea, no podemos criticar a El Salvador, pero no criticar a Maduro, ¿me explico? O sea, son antagonismos que preocupan en relación a la profundidad y a la claridad, y por cierto también a los mensajes que deben ser claros a la ciudadanía para poder comprender de dónde nos estamos situando, además en esto que entendemos como este esfuerzo e interpretación. No es la primera vez que los presidentes de ciertos sectores se reúnen, pero también da la impresión, ¿no es cierto?, de un esfuerzo de articulación y de encuentro de esto que entendemos como el progresismo de las izquierdas en América Latina, pero esa izquierda necesita mucha autocrítica, esa izquierda necesita mucha reflexión, esa izquierda necesita hacerse cargo del proceso bolivariano que sigue siendo identificado, sabes que hemos hablado antes, para mí el proceso venezolano no es un proceso de izquierda, es una narcodictadura que malamente se ha confundido con izquierda desde Chávez, sin embargo le ha hecho mucho mal. Este pensamiento bolivariano chavista, desde el chavismo, le ha hecho mucho mal a la izquierda latinoamericana, y ahí yo no creo que hay todavía una autocrítica y una profundidad en el análisis, creo que eso es una deuda pendiente, sobre todo en países como Colombia, Chile, vamos a decir, que estaban participando, donde hoy en día, y yo no lo digo como decía, yo creo que la comunidad migrante y la comunidad venezolana, bueno, forma parte, ¿no es cierto?, no sé si llamarlos nuevos ciudadanos, pero forman parte de sus sociedades, entonces ahí creo que hay un tema de mirar y de reconocer los procesos con profundidad.
Perfecto. Neida Colmenares, doctora en Gobierno, Administración Pública, académica de la Universidad Central, integrante de la red de politólogas. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. A ustedes, gracias por la invitación. Gracias a ti. Saludamos a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales ha dedicado 42 años a formar líderes en el país. Cuenta con académicos, estudiantes y egresados que influyen en el sector público y privado con su experiencia UDP. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, acreditada por 6 años a nivel de excelencia. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me despido, nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.